Bienvenidos al canal del Galante. En el presente episodio me encuentro acompañado con mi compañero Alexis Rosas, el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente del INAPAM. En el presente episodio abordaremos o realizaremos diferentes temas o atenderemos diferentes cuestiones relacionadas con el famoso cambio o circunstancias o paradigmas relacionadas con la democracia sindical. Esto abordaremos a modo de opiniones, consultas y estrategias que podemos llevar a cabo derivado de todas estas reformas que se han implementado a partir de la reforma constitucional en el 2017, su implementación en la nueva ley del 2019 y entender o diferenciar el apartado A como el apartado B respecto a esas cuestiones de democracia sindical, contratos, negociación colectiva y todo lo relacionado con los temas en materia laboral y sindical. Bueno, para empezar me gustaría dejar el uso en este momento de la voz al compañero Alexis Rosas para que nos des un poquito de tus temas, tus funciones y tu activismo sindical que hasta la fecha sigues ejerciendo y que por eso nos encontramos presentes en este episodio del Galante. Adelante, mi estimado Alexis. Muchas gracias, Osmani Tapia. Un gusto estar aquí nuevamente platicando contigo. Temas tan interesantes en cuestiones laborales en nuestro país. Bien lo decías tú, tenemos mucha experiencia en cuanto a temas legislativos, jurídicos, procesales, ¿no? Pero yo quisiera también agregar, con lo que comentabas, la experiencia que hemos tenido ya como trabajadores organizados, ¿no? Ya organizados. ¿Qué nos llevó a organizarnos? Todo esto me gustaría comentártelo. Quisiera exponerlo como un antecedente, Osmani, si me lo permites, de la labor que hemos hecho en el Sindicato Independiente del INAPAM. Nosotros actualmente tenemos ya 5 años constituidos. Eso es parte de nuestro activismo. En el INAPAM, históricamente, existió una organización sindical, nada más una. Y a partir del 2020, el 11 de agosto, nos da nuestra toma de nota que nos constituye como sindicato coexistente en el instituto, ¿no? Somos el Sindicato Nacional Independiente de Empleados y Trabajadores del INAPAM. Y a partir de ahí, de esa toma de nota, empieza toda nuestra actividad sindical al interior del instituto. Quiero aprovechar, Osman, si me lo permites, en este momento, agradecer el apoyo de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos a la que pertenece nuestro sindicato, nuestra presidencia colegiada, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, a nuestros dirigentes que son del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones, a nuestra gran aliada y amiga, nuestra secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de Bienestar, y unos grandes amigos, la verdad es que han apoyado en todo momento al Sindicato Independiente del INAPAM, nuestros compañeros del sindicato de SADER, lo que antes era Agricultura. Osmani, pues esto es lo que hemos empezado con el acompañamiento de estos 4 sindicatos que en realidad son la presidencia colegiada de la Federación. Inicia el Sindicato Independiente la labor sindical jurídica de defensa de derechos de los trabajadores, nuestras prestaciones y todo lo que conlleva en materia laboral al interior del instituto. Quiero exponerte, Osmani, a grandes rasgos. Tenemos como sindicato 5 demandas colectivas que iniciamos. Te quiero poner 3 ejemplos. ¿Por qué colectivas? Porque demandamos la participación del sindicato independiente en comisiones mixtas. Derivado de cierta información que obtuvimos a través de transparencia, iniciamos una demanda colectiva para reclamar la titularidad de las condiciones generales de trabajo y al mismo tiempo reclamamos de manera colectiva el pago que aparece de ciertas prestaciones que se dan entre la dependencia y el sindicato. Como nosotros somos de reciente creación, evidentemente no figuramos en las condiciones generales de trabajo vigentes del instituto y ahí es donde empieza nuestra reclama, nuestra labor jurídica al interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y pues a manera de antecedente, eso es lo que hemos hecho ahorita aquí en el Sindicato Independiente. Claro, perfecto. Bueno, podrán notar que estamos con un experto en la materia porque se dice fácil hablar de estos años que llevas ya constituido, quién te apoya en tu gremio, tus demás sindicatos, que se darán cuenta que de manera específica que atenderemos una cuestión novedosa y el tema que vamos a exponer
es la famosa llamada democratización sindical. ¿Vale? Me gustaría exponer primero diferentes vertientes a modo de preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es el presente? ¿Y cuál es el futuro de la democratización sindical? ¿Vale? Me gustaría comenzar con esos temas porque esto forma parte de este relieve, llamándolo, poderlo exponer así, de todas las consecuencias que ha traído las reformas, su implementación, el desarrollo y esto que llamamos el derecho colectivo sindical. Sí. Es evidente que esto se debe a, para mí, salvo que existan otras cuestiones que por favor necesito que me las expongas, pero yo diferencio, mejor dicho, eh, 5 temas torales. El primero va relacionado con la subordinación de los sindicatos hacia el gobierno. El segundo tema, la falta de representatividad de los líderes sindicales. Otro tema también importante, la falta de participación en las negociaciones colectivas de los trabajadores, de los agremiados. Y el sesgo más importante para mí, pues es la democracia sindical. Entonces, esos temas para mí torales han implicado estos cambios constitucionales y legales que dentro de tu expertise práctica como sindicato, como secretario general y con tus colectivos que formas parte, es importante también entender por qué nacen estas circunstancias de esta democratización sindical, cómo estamos parados y por qué se dan estos conflictos políticos, sociales y colectivos, ¿no? A favor, claro, o sea, en la lucha por el trabajador. Desafortunadamente, algo que no predico, llamándolo dentro de mi ideología, por llamarlo así, jurídica, política, como lo quieran ver, es la cuestión de siempre decir el sindicato, el sindicalismo, ¿sí? Sindicatos charros, el sindicato, los ladrones, ¿no? La corrupción, el nepotismo. No estamos negando que no exista, simplemente que también hay que ver la importancia en el orden jurídico y político mexicano del porqué de los sindicatos. ¿Cuál es su noción? Su noción es importancia porque gracias, o sabemos que gracias a esa lucha de los trabajadores, a esas coaliciones, a esas organizaciones, se crean todos estos derechos, ¿no? Se crea esta base de derechos y que gracias a eso los trabajadores hasta cierto punto pueden garantizar o estar garantizados de esa lucha. Los movimientos sindicales son importantes como toda democracia constitucional porque forma parte de esas minorías o mayorías de diferentes ideologías o posicionamientos que permite que se haga un diálogo, un verdadero ejercicio democrático correcto. Estamos de acuerdo sobre ese tema. Sí. Entonces, me gustaría, bueno, comienzo con esto, ¿por qué? Porque todo se da desde la reforma, sabemos, en la Constitución en el 2017. Sabemos que hubo una gran reforma en el artículo 123, por lo que respecta no solamente a la parte que le llaman los especialistas en materia laboral, la parte adjetivo procesal, que por los cambios que hubo en la legislación, que ya hay un proceso como tal, entre comillas, oral, de lo que se plantea, la reforma iba en ese sentido, y en esa parte de, como puedo, perdón, relacionado con esos cambios del viejo régimen jurídico legal que se tenía a un nuevo régimen procesal. Claro, ¿no? Por eso le llaman que la gran reforma laboral, pero sabemos que fue una reforma prácticamente procesal. El otro tema y el que nos ocupa, pues es lo relacionado con el sindicato, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la famosa democratización sindical? Lo que reguló constitucionalmente y lo que se reglamentó en el 2019 a través de la Ley Federal de Trabajo. Los cambios sustanciales que existieron, pero no hay que pasar inadvertidos que desafortunadamente dentro de los bemoles que tiene nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico, hablamos que existe un apartado A y un apartado B. Ah, sí. Sabemos que es muy diferente la regulación normativa por ser trabajadores diferentes del apartado A al ser del apartado B. Creo que ahí yo creo que nos hemos quedado muy cortos respecto a qué es lo que está pasando con la legislación del apartado B. Hablando de democratización sindical, claro está. Porque si bien ya hubo esta reforma, estos cambios políticos, jurídicos, etcétera, pero todo se está
yendo hacia el apartado A. Hablamos que fue la extinción de las juntas de conciliación de arbitraje, hablamos de nuevas instancias independientes de conflictos individuales, colectivos, hablamos de nuevos organismos encargados de los registros de contratos colectivos, su revisión, su participación, hablamos de nuevas obligaciones de los dirigentes o sus representantes. También se habla de lo que mucho se encarboló esta reforma, el derecho, la obligación del voz y voto, las decisiones fundamentales, ¿no? Revisiones contractuales, participación de los trabajadores. Algo que por eso el tema va englobado con la democratización sindical, porque es un andamiaje enorme de situaciones jurídicas que se están manejando en este momento. Lamentablemente, pues como todo lo nuevo, no encuadra o no engrana de manera directa, rápida. Lleva su tiempo, claro. Lleva su tiempo como todo. Y desafortunadamente también encontramos que las legislaciones procesales no están aplicadas conforme a diferentes obligaciones hasta internacionales. Todos sabemos, o la parte general jurídica o política, llamémoslo así, que esto también depende mucho del TEMEC, ¿sale? La obligación internacional que se sometió el Estado mexicano respecto a estas reformas. Entonces, queremos dar a entender o exponer en este momento que hay cierta resiliencia de por qué se divide un apartado A y B. Me gustaría que dieras tu opinión respecto a la cuestión, llamándola política y jurídica, y exponerle cuál es la gran diferencia que yo tengo un sindicato en materia del apartado B al apartado A. ¿Okay? Si fueras tan amable, Alexis. Gracias, Osmani. Lo que sí, qué bueno que lo precisas. Fíjate que en México el artículo 123 regula la materia laboral en nuestro país, pero este artículo tiene dos grandes apartados, el A y el B. ¿Cuál es la diferencia? En el apartado A aglutina a los trabajadores, permíteme la expresión, de empresas privadas. Lo apartado al gobierno es distinto. Y los del apartado B somos trabajadores en específico, trabajadores del gobierno, de los poderes de la Unión, ¿no? Entonces, esa es como a grandes rasgos, a gran escala, la gran diferencia entre el apartado A y el apartado B. Nuestro sindicato independiente, el INAPAM, somos del apartado B y como bien lo señalabas, acudimos ante distintas instancias derivadas de las reformas que ha sufrido nuestra legislación laboral. Ahora, yo quiero plantear en dónde estamos o por qué surge, por qué esta necesidad. Quisiera que visualizáramos también, Osmani Tapia, el tema de los derechos humanos, la cuestión que se implementó a partir del 2011, esta cuestión de querer garantizar derechos humanos, la libertad sindical, fue como el inicio, el parteaguas de todos estos derechos que se buscan en reformas posteriores. Lo que se buscaba aquí, aterrizándolo en materia laboral, es mantener en la cúspide al trabajador en sus derechos humanos, que él fuera el que garantizara, el que estuviera garantizado sus derechos humanos en estas reformas 11, 2017, 2019, se fueron adecuando siempre con la idea jurídica de mantener al trabajador en la cúspide de sus derechos humanos laborales, ¿no? Van de la mano. Bueno, nosotros en el apartado B, como bien lo señalaste, Osmani, empezamos a ver que derivado de reformas, incluyendo el TEMEC, ¿no? En el que hay un capítulo en el que señala a México la obligación de adecuar su legislación laboral, nosotros en el apartado B empezamos a ver que la balanza ya se inclinó más hacia existe más legislación, más regulación. Lo último que se hizo, que se adecuó en la Ley Federal de Trabajo, no sé, ¿recuerdas? Se garantizan los derechos de trabajadores de aplicaciones como Uber, ¿no? Cuestiones que ya se les empiezan a garantizar un contrato, su incorporación a la seguridad social a través del IMSS. Todo esto es gracias a que se han dado modificaciones legislativas en la Ley Federal de Trabajo, que es la norma que regula el apartado A. Entonces, el apartado A ya tiene legislación de tratados internacionales, el TEMEC, ya tiene garantizados con derechos humanos en el 11, 2017 se busca la libertad sindical y entonces entramos al tema de la democratización sindical. En la práctica, Osmani, ya tenemos la ley, ya tenemos las reformas, ya adecuamos nuestro aparato legal en materia laboral, ya lo adecuamos. En la práctica, ¿cómo se lleva?
En el A existe un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En el B, nosotros acudimos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ambas autoridades, permíteme la expresión, a donde acudimos los sindicatos y trabajadores para buscar o reglamentar o adecuar nuestra situación laboral, son distintos, desde su integración y sus funciones. En el apartado B, nosotros estamos regulados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y ahí en esa ley viene la cuestión procesal, la cuestión sustantiva en cuanto a derechos de los trabajadores de los poderes de la Unión. Pero ya no incluye y no se garantizan nada de tratados internacionales de libertad sindical, no hay nada referente al TMEC, por ejemplo. Y entonces empezamos a comparar los trabajadores del apartado B, como ya en el apartado A se inclinó la balanza y los del B quedamos rezagados de todas las garantías que se dan en todas estas normas laborales. ¿Dónde estamos? ¿Por qué empezamos a organizarnos? Porque vimos que de manera individual es muy difícil como trabajador del Estado hacer valer tus derechos. Aunque está garantizado incluso en la Constitución en el primer artículo, la cuestión aquí en el apartado B, hacer valer tus derechos es un poco complejo. Decidimos organizarlos y entonces acudir al respaldo o al acompañamiento de otras organizaciones sindicales que están pasando lo mismo en diferentes dependencias. Es decir, en el apartado B, todas las dependencias tenemos trabajadores de base, existen trabajadores contratados de diferentes tipos, formas, pero los trabajadores de base, en específico los del apartado B, decidimos organizarnos derivado de este cúmulo de expansión a la Ley Federal de Trabajo, donde ya se garantizan muchos derechos para los trabajadores del apartado A, pero en el B continuamos rezagados. Te quiero poner un ejemplo. Nuestras condiciones generales de trabajo en el INAPAM son del 2012. ¿Cuántas reformas laborales ya pasaron? Y nosotros seguimos sujetándonos a una norma del 2012, 13 años después. Entonces, esa lucha ha llevado en la búsqueda de dar progresividad a los derechos de los trabajadores, nos ha llevado a enfrentar obstáculos burocráticos, ¿no? Intereses. Hemos enfrentado estructuras de antaño, sindicales, políticas. Cuando nosotros en el apartado B hay legislación que dice, el cambio de autoridades no pierdes tus derechos, ¿no? Entonces, en la norma ya está, pero ¿cómo lo hacemos valer en la práctica? Es ahí en donde nos topamos con diferentes situaciones, en específico los del apartado D. Esos bemoles que nos estás haciendo comentario o alusión, ¿cuál es la situación concreta o por qué? Sabemos que todo es político, pero es evidente que en el apartado B, al parecer, quieren dar a entender que el gobierno en turno con una hegemonía política fuerte no va a permitir que si llega otro cambio político, no va a mantener esa misma masa de trabajadores. No sé si me estoy explicando o hice mala mi pregunta o reformulo llamándolo de esa manera. ¿Esa deficiencia de falta de regulación es política por una cuestión de un gobierno en turno o porque de manera excluyente estás limitando esos beneficios a unas condiciones o mejoras de un apartado A? ¿Qué has visto en la práctica? O sea, hablando sinceros para exponerlos por medio de esta vía, ¿es una cuestión de verdad política o es una mera expectativa de derecho que pueden tener los trabajadores del apartado B? Porque recuerda que también están los trabajadores de confianza. Y los trabajadores de confianza del apartado B son los más vulnerados de sus derechos. Sí, claro. Sabemos los que nos dirigimos en el litigio, estamos dedicados al litigio, es muy su vulneración de derechos a los trabajadores de confianza es horrible. Es una nueva forma de esclavitud. Es una nueva forma de esclavitud. ¿Por qué excluyes? ¿Por qué limitas de esa forma a los trabajadores de confianza? Así es. Hasta los pides que no pertenezcan a un sindicato, tengan otro sindicato aparte de un sindicato de otros trabajadores. Entonces, ¿cuál es esa parte? ¿Cuál es el fondo, el nudo de esto? Yo creo que hay diferentes intereses. Pues más bien, ¿sabes qué, Osmani? Es muy interesante tu pregunta porque hace rato planteabas la cuestión del sometimiento de sindicatos a intereses políticos. O sea, exactamente. Ahí es donde los sindicatos, la verdad, por cuestiones de intereses, quizá políticas y de la propia organización sindical,
existe el sometimiento de los sindicatos. Pero al final de cuentas, quien termina castigado, permíteme la expresión, quien termina vulnerado en derechos es el trabajador. Porque entonces los intereses encontraron similitudes y el trabajador se quedó sin garantizar sus derechos en el apartado B. Ya ni hablamos de las cuestiones de los compañeros de confianza porque pues ellos ya ni siquiera existe alguien que pudiera intervenir para defender sus derechos. Ellos tendrán caminos distintos, generalmente es la demanda en un caso de despido injustificado. Si bien les va, lo inician, si no, temas políticos, intereses políticos, limitan a los trabajadores del Estado, llámese de base, honorarios, confianza, limitan el acceso y el goce y el disfrute de los derechos que las condiciones, que la misma Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado otorgan a los trabajadores. Entonces, es un tema muy complejo, me parece que es materia de otra plática contigo, Osmani, pero incluye el sometimiento de organizaciones sindicales en el apartado B, derivado de intereses políticos, a su vez, de la misma organización sindical. Entiendo que la reforma sindical, bueno, hablando del apartado A, quiere quitar eso, ¿no? O sea, es el fin próximo, evitar esos temas tan complicados por utilizar un sindicato como medio de control. Existe la injerencia, claro. Existe su injerencia, vulnera ciertos derechos sindicales colectivos, ¿no? Libertad sindical, autonomía, bueno, todo lo que engloba esos derechos. Pero volvemos pues como a una pelotita, te la doy, me la avientas. ¿Cómo puedo lograr yo tener alejado de esa injerencia? ¿Sería bueno tener una democratización, como lo formula esta reforma, o darle más autonomía y libertad a un sindicato? Yo creo, desde un inicio, Osmani, mi primer paso sería concientizar a los trabajadores. Porque la ley te garantiza 3 opciones, por ejemplo, a ti como trabajador. Te garantiza el formar parte de un sindicato, el no formar parte de un sindicato, o constituirlo tú desde un inicio, o sin tener que pedir permiso a la autoridad, por ejemplo, en el apartado B. Es decir, la ley te garantiza 3 posibilidades de acceso a temas sindicales: formar, no formar parte o constituir uno mismo. Entonces, desde que un trabajador tiene conciencia de que tiene derecho a hacer eso, esas 3 opciones, ya desde ahí el trabajador es consciente de si quiere que una organización sindical lo represente, si quiere. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Porque además la ley también te da posibilidad a ti, trabajador, de formar parte de una organización sindical sin aportar tus cuotas sindicales. O sea, hay mucha libertad, pero en la práctica, la verdad, es muy difícil, la verdad. Es muy difícil que un trabajador pueda gozar y hacer valer de manera efectiva los derechos que le asisten. Desde temas constitucionales hasta jerárquicamente inferior como un reglamento interior de exacto. Entonces, en el apartado B es muy difícil. Existe primero, en primer lugar, me parece, Osmani, si me lo permite, sería el desconocimiento del trabajador de sus derechos. No es consciente el trabajador de las posibilidades que tiene para hacer valer esos derechos. Entonces, primero hay que concientizar al trabajador. Segundo, aspiramos a una democratización sindical. El trabajador sabe cuál es el funcionamiento de un sindicato, su desempeño. Su vida interna que le llaman. Él no sabe, ni siquiera conocen los estatutos. Es parte del desconocimiento de los trabajadores. Existen muchas organizaciones sindicales que se encuentran dirigidas por personas que no son afines o no coinciden, no pregonan con el ejemplo de lo que dicen sus estatutos. Pero el trabajador tampoco lo sabe, y entonces, ¿cómo le reclamas a tu dirigente esa cuestión? Mucho es el desconocimiento de los trabajadores. Y entonces las organizaciones sindicales abusan de ese desconocimiento, ponen de por medio sus intereses y con eso acuden ante la autoridad a negociar. Primero mis intereses, lo que va a obtener el sindicato, sin darle beneficios por el desconocimiento a los trabajadores. Y ahí es el tema más importante para mí, la negociación. Así es. ¿Estás de acuerdo? Porque si tú le reconoces, o yo trabajador tengo el conocimiento de mi vida interna sindical, de lo que me corresponde por derechos, de mi ideología sindical afín, así es. Como vía de consecuencia yo tengo el derecho de hacer una participación en las negociaciones colectivas. Exacto. Que eso es lo importante. Exacto. Entonces yo creo, Osmani, que el sindicato, por principio de cuentas, uno de los primeros pasos es concientiza a tus afiliados. Hazles de conocimiento qué dicen tus estatutos. Hazles de conocimiento cuánto aporta de cuotas sindicales, ¿no? Desde cuándo
infórmales, estamos obligados por ley a generar un informe. Entonces, como los trabajadores no lo exigen, la organización sindical tampoco lo da. Y dice, pues entonces así nos vamos, ¿no? Y entonces, quien queda en el aire es el trabajador. Sus derechos no son garantizados ni por la representación sindical ni por la autoridad. Eso pasa, te estoy hablando en el apartado B. En el apartado A existe ya Un procedimiento. mecanismos, sí, ¿no? Ya existe. Hablando de los mecanismos, o sea, todavía está muy debatido. Claro. Los que estamos litigando, sabemos lo complicado porque nos hemos enfrentado en el despacho a esas cuestiones, ¿no? Los conflictos individuales, conflictos colectivos, la parte de la revisión de los contratos, cómo se hace el proceso de democracia, cómo se hace la elección, etcétera. Todo es un tema muy complicado y muy polémico y muy político. Por eso está pasando la situación. Pero creo que para entender este tema y como lo acabo de exponer, lo principal es el conocimiento de los derechos. Ese es el segundo tema. ¿Cómo lo definirías? Participación directa del trabajador. Y ahí viene otra pregunta, bueno, otra cuestión. Siento que también esta parte de no el conocimiento es por la falta de representatividad de los trabajadores, de sus líderes sindicales. Claro. Sabemos que todo líder sindical llega a un acuerdo político. Eso es sabido. Sí, inevitable. Inevitable, porque todo es posible, todo es política. Así es. La consecuencia es, si va a ser una cuestión política, pues la voz que forma ese gremio debe estar inmersa en esa negociación. Porque al yo participar en la negociación, a modo de una opinión consultiva previa, a modo de una revisión, a modo de una consulta, reforma, derogación, adición, no lo sé, el trabajador va a tener ese conocimiento inmerso. Porque esa reforma, esas condiciones, esos cambios van a impactar en qué? Esas condiciones generales. Y yo siento a partir de ahí que también viene esa parte de estos nuevos cambios de democratización sindical. No siento que sea mucha injerencia hacia los sindicatos, sino permitirles un verdadero control o una garantía para que los trabajadores o esas minorías que no tienen esa participación, yo pueda ejercer ese derecho a tener esa participación. Claro que nos encontramos con otros bemoles, desafortunadamente con una reforma judicial hecha, con el perdón de la expresión, mal hecha, por los fines políticos que haya tenido, pero el problema también es eso, ahora el trabajador va a tener una doble carga. Por más de que existen figuras políticas como la suplencia del derecho, la suplencia de la queja a favor del trabajador, ciertos principios que en beneficio de la progresividad, todo lo que manejamos la parte legullera, que nos toca a nuestra parte, pero también dejan de observar esto. El trabajador va a tener una doble carga para hacer valer sus derechos con estos nuevos procedimientos mal implementados, mal encausados y mal desarrollados. Sí, y es la burocracia, lo que nosotros llamamos como la burocracia. Quiero comentar, Osman, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es a donde acudimos en búsqueda de esa justicia, la apertura del acceso a nuestros derechos, como bien lo señalas, topas en primera instancia con la dependencia para la que trabajas, porque ellos son tus patrones directos y entonces no te garantizan ni siquiera el artículo 1 constitucional cuando ellos ya fungen, esos servidores públicos ya fungen como autoridades. Tu primer enfrentamiento es con tus titulares. Ahora, ¿qué decides? Voy a defender mis derechos. No tienes otra opción más que acudir ante el tribunal vía demanda. Aquí no tienes que agotar una etapa conciliatoria. Existe, pero no te obliga, no es necesaria. Entonces, puede o no acudir la dependencia a la que demandas. Entonces empieza tu camino. Iniciaste la demanda. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Convergen distintos factores, Osman. Perdón que me interrumpa ahí. ¿Y cómo se eligen a esos magistrados? Esa es otra cuestión. O sea, Eso es lo más importante. eso y es algo toral, Osman, y te quiero comentar la forma en la que se conforma el tribunal. Exactamente lo que te iba a referir. Bueno, Es ahí donde ya encuentras otro bemol. Porque son 8 salas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 3 magistrados por sala. Uno los designa el gobierno federal, a otros los designan 2 federaciones, la que yo participo y la FETSE. Ellos designan a los magistrados representantes de los trabajadores. Y entre ellos dos, los del gobierno y los de los trabajadores, eligen un presidente de esa sala. ¿Por qué es importante esto, Osmani? Porque cuando tú, trabajador del apartado B, acudes al tribunal en búsqueda de justicia, resulta que uno de los integrantes de la sala es
propuesto por el gobierno federal, y entonces en la integración de una sala hay una voz del gobierno, hay una voz del trabajador, y entre los dos escogen un presidente. Es decir, si me permites la expresión, el mismo gobierno está metido en el tribunal, en donde tú buscas el acceso a la justicia, pero es el mismo gobierno el que te va a impartir justicia. El gobierno para el que yo trabajo también me va a impartir justicia. Y entonces ahí topamos con otros intereses, otras burocracias. Se convierte en juez y parte final. Estamos en ese dilema. Y es ahí donde inicia la crítica de los trabajadores del apartado B a todo el proceso que se ha dado de reforma en la Ley Federal de Trabajo, y con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, quedamos en el olvido. De verdad estamos rezagados. Bueno, me gustaría comenzar con una parte conclusiva, porque tenemos otras preguntas y respuestas de distintos compañeros, y va a ser para el siguiente episodio que vamos a seguir con posterioridad, pero es un tema muy importante para mí dejar esto. A la parte práctica, ¿qué pasó, por ejemplo, con el famoso paro que hubo en el Poder Judicial de la Ciudad de México? No, acá en el Tribunal Superior de Justicia. Ese es el ejemplo vívido y clásico de la mala regulación, la vulneración a los derechos de los trabajadores del apartado B, y cómo, de manera, llamándolo así, mañosa, engañosa, pretenden democratizar unas condiciones a través de un tribunal exprofeso, con ciertas regulaciones y limitaciones. Hasta la fecha, los compañeros, los que tenemos en los juzgados, hablas con actuarios, hablas con jueces, secretarios de acuerdo, hablas con todos ellos, y hasta la fecha no saben ni quién negoció o cómo se llevó esa negociación. Se dice que les llegó un correo, vota. Ah, mira. No, esa injerencia dice que le llegó un correo. Esa es injerencia sindical. Esa es injerencia en sindical. Entonces me gustaría en el siguiente episodio, con más calma, atender unas preguntas y poner un caso práctico respecto para entender qué es lo que está pasando con la democratización sindical y por qué está olvidado el apartado B. El apartado B está tan olvidado que, otro ejemplo vívido y clásico, el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasó con sus sindicatos? ¿Cómo fue esa negociación colectiva? ¿Y qué pasa en esas condiciones cuando afectas o vulneras los derechos de los trabajadores al servicio del Estado? Sí. Y podemos dar en ese momento, en el siguiente episodio, una propuesta que sea factible, claro, y entenderle a la masa trabajadora que deben de hacer y garantizar sus derechos, que eso es lo más importante. Eso es importante. La verdad es que desde que te estás firmando tu nombramiento, la forma en la que estés contratado, debes estar consciente de que debes gozar de derechos. No eres un esclavo, no te están haciendo un favor en garantizarte tus derechos, pero no los van a hacer valer, no te los van a hacer valer si tú no eres consciente de esos derechos a los que tienes. Entonces, a manera de conclusión, Osmani, creo que lo mejor que podría aportar en este programa es decirle a los trabajadores que sean conscientes de sus derechos, que sean conscientes que no son esclavos, que ellos deben estar en la cúspide de los derechos que se otorgan en las diferentes normas, ¿no? Tú y yo como abogados sabemos, te lo quiero comentar, el hecho de que seas trabajador del Estado también te da otras figuras, somos servidores públicos y eso también está regulado, pero eso será materia de otra plática, me parece, Osmani. A manera de conclusión en este capítulo, me gustaría decirles, sean conscientes de los derechos que tienen al ingresar a un trabajo. Eso es vital, porque si tú no tienes la conciencia de a qué tienes derecho, nadie te los va a decir y todos te los van a pisotear. Entonces, sean conscientes de sus derechos laborales. Bueno, muchísimas gracias, Alexibes. Seguimos en contacto por medio de esta vía y esperemos el próximo episodio dando ciertas respuestas a las preguntas que los compañeros del apartado B nos hicieron con esta cuestión. Seguimos, Osmani. Hasta luego.